Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo video del curso de química donde vamos a hablar de lo que son todas las funciones inorgánicas que podamos encontrar. Bueno, entonces recuerda que, bueno, esto más que todo es pura teoría, entonces lo único que te recomiendo que sí o sí para poder entender esto y nunca jalar en un examen te aprendas las valencias de todos los elementos de la tabla periódica. No es difícil, recuerda que con practicar, practicar y practicar tú vas a poder tus metas lograr. Bueno, entonces como primera función vamos a tener a lo que son, como primera función vamos a tener a los óxidos ácidos, o también llamados anhidridos, ¿ya? O son óxidos ácidos o son también anhidridos. ¿Cómo se forma un óxido ácido o también llamado anhidrido? Fácil, pues un óxido ácido se forma viene de un no metal más un oxígeno. Eso me va a botar qué cosa? No metal y oxígeno. Pero el no metal, ¿qué cosa? Va a actuar con su estado de oxidación y el oxígeno, recuerda que siempre es qué cosa? -2, su estado de oxidación siempre 2. ¿Qué va a suceder luego? Ya luego van a intercambiar. El estado de oxidación del no metal va a pasar al oxígeno y el estado de oxidación del oxígeno va a pasar al no metal, pero sin el signo. Quedándome al final como, ya, entonces al final sí o sí me tiene que quedar el no metal con 2 y el oxígeno con quién, con su estado de oxidación, ¿de quién? Del no metal. Bueno, entonces si nosotros vemos esto de aquí va a ser la estructura primordial, entonces esto va a ser mi estructura, ya, esa va a ser mi estructura. ¿Qué más? Bueno, a ver, vamos con unos ejemplitos. Primer ejemplito me dice, tengo yo aquí el anhidrido, me, me dan el anhidrido sulfúrico. Ya está. ¿Cómo sería mi estructura del anhidrido sulfúrico? Primero tenemos que saber, recuerda que te dije que sí o sí tienes que saber qué cosa, las valencias. Ya, entonces, ¿cuáles son las valencias o el estado de oxidación del azufre? Porque si te dice sulfúrico o sulfuroso, está hablando del azufre. ¿Cuáles son? El 2, el 4 y el 6. Ahora, ¿yo cómo me doy cuenta con cuál estoy trabajando? Recuerda que ico está hablando del mayor. Por ejemplo, el 2 sería hiposo, el 4 oso y el 6 ico. Entonces como me dice sulfúrico, entonces está trabajando con el 6. Ya, entonces mi estructura me dice que al final me tiene que quedar el no metal. Ya, el no metal. ¿Quién sería el no metal? El azufre, pues. El azufre es el no metal. Con 2, con el oxígeno que va con el estado de oxidación, que sería en este caso 6 porque el azufre está trabajando con 6. Ya, ¿qué más? Mira, aquí me doy cuenta que yo puedo, ¿qué cosa? Simplificar, pues mitad 1, mitad 3. Ya, entonces al final mi anhidrido sulfúrico va a quedar como SO3. Listo. Ahora me dice que hay lo que es el anhidrido perclórico. Ya, recuerda que para yo poder formular su estructura, tengo que saber qué cosa, el estado de oxidación de quién, del cloro. ¿Cuál es el estado de oxidación del cloro? 1, 3, 5, 7, o sus valencias. Listo, ¿cuál es mi estructura que me tiene que quedar al final? Me tiene que quedar un no metal con 2. En este caso el no metal, ¿quién sería? El cloro. Entonces sería cloro 2, oxígeno. ¿Cuál es el estado de oxidación con el que está trabajando el cloro? Tenemos que ver acá. Me dice perclórico. Recuerda, hiposo, oso, ico y perico. Si me dice per ico, entonces estoy trabajando con el 7, pues ya entonces me quedaría cloro 2 oxígeno 7. No puedo simplificar, entonces ahí sería todo el procedimiento. Después, ahora digamos que vienen ejercicios en donde me dice nombrar los compuestos. Fácil, yo cómo puedo nombrar. Lo que yo tengo que saber aquí es con qué estado de oxidación o valencia está trabajando el no metal. Entonces lo que tengo que hacer aquí yo es utilizar la propiedad de estado de oxidación. Recuerda que siempre los estados de oxidación de todo compuesto me tiene que dar 0. Ya, entonces aquí el CO2. Recuerda que el 2 siempre va a ser, el oxígeno siempre va a ser ¿cuánto? -2, ¿sí o no? Ya, ahora si yo multiplico -2 por 2 me va a dar -4. Recuerda que la suma con el estado de oxidación con el que trabaja el carbono me tiene que dar 0. Si ya tengo -4, ¿cuánto me faltaría? Me faltaría más 4. Ya, entonces quiere decir que
más 4. Aquí se sobreentiende que hay un 1. Aquí se sobreentiende que hay un 1. Mira, más 4 menos 4 me da 0. Ah, entonces más 4. Entre 1 me va a dar más 4. Ah, y entonces, ¿con qué estado de oxidación está trabajando el carbono? Con 4. Ah, pero vamos a verificar, a ver. ¿Cuáles son los estados de oxidación del carbono? Los estados de oxidación del carbono son los siguientes. Tiene 2. Tiene 2 y también tiene 4. Ah, ya, entonces, si aquí el problema hemos hallado que el carbono trabaja con 4, entonces recuerda, oso, ico. Ah, ya, entonces, ¿cómo sería? ¿Cuál sería su nombre del elemento de, mejor dicho, del CO2? Esto se llamaría anhidrido, anhidrido, porque es un no metal con un oxígeno. No metal y oxígeno me da un anhidrido. ¿Anhidrido qué? Anhidrido carbónico, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque el carbono está trabajando con su mayor valencia, entonces sería carbónico. Listo, a ver, supongamos que me dan ahora el P2 o 5. Lo mismo, ¿cuáles son los estados de oxidación del fósforo? Los estados de oxidación del fósforo son 1, 3 y 5. Ah, ya, lo que yo tengo que hacer aquí es saber con cuál de estos tres está trabajando el fósforo. Entonces, ¿cómo hacemos? Ah, igual, lo mismo, pues. P2 o 5. Recuerda que el oxígeno siempre es que menos 2. Ah, ya. Entonces aquí yo voy a tener 5 por 2 menos 10. Sumado con quién me da 0. Ah, ya tengo 2 por quién me da algo para que al final sea 0. Ah, 2 por 5 pues. Entonces si aquí yo lo multiplico por un 5, 2 por 5 me va a dar más 10. Y más 10 menos 10 va a ser igual a 0. Ah, ya, entonces el fósforo está trabajando con más 5. Ah, entonces el fósforo está trabajando con más 5. Entonces, ¿cuál sería el nombre? Si ya sabemos con cuál está con qué estado de oxidación está trabajando. Sería anhidrido, porque es un no metal más oxígeno. ¿Anhidrido qué? Hiposo, oso, ico. Ah, ya, anhidrido fosfórico. Ya está. Bueno, chicos, eso sería todo.